Hemos alcanzado grandes logros en el crecimiento y la solidez, gracias a la confianza de nuestros socios, al esfuerzo de nuestros empleados y distritos cooperativos y a la cultura de transparencia ejecutiva y de eficiencia gerencial y administrativa de Vega Real. Nunca como hoy, Vega Real ha deseado con tanto fervor la salud y el bienestar de nuestros socios y de todas las familias del país. En estos afanosos días, la esperanza se posa en los labios de la gente, deseando la victoria de la cooperación y la generosidad contra la adversidad, para que volvamos a la alegría y al trabajo como éramos antes. Nuestra esperanza nos espera. En 1494, hace 526 años, que la belleza de su naturaleza hizo que Cristóbal Colón la bautizara como Vega Real. Fue un 8 de diciembre, en el mismo mes en que nació Jesús, nuestro Salvador, rebosante de ternura. La Navidad de Vega Real es una siembra de cooperación y solidaridad, de espigas de esperanzas que se prenden en los arbolitos de cada hogar del país. Como la promesa de una luz en la oscuridad que nos permita retornar sin temor al trabajo, al abrazo, a la sonrisa. Vega Real les desea a nuestro socio y a la familia del país salud, tranquilidad, bienestar en esta Navidad y en el nuevo año 2022. Cooperativa Vega Real, grande y confiable. En las oficinas de la Cooperativa Vega Real puedes obtener el marbete para tu vehículo. No lo dejes para luego. Evita recargo y contratiempo. Cooperativa Vega Real, 39 años, grande y confiable. Buenas noches, queridos televidentes de Visión Real. Este primer programa del año 2022. Hoy vamos a hablar de la perspectiva económica del año 2022 con el ingeniero Félix Díaz, quien es asesor financiero de la Cooperativa Vega Real, para ver cómo serán los acontecimientos que nos esperan según pronóstico, perspectiva de la economía, en lo social, ambiental. ¿Por qué no hablar del COVID, que es un tema que está impactando a toda la población de la República Dominicana y especialmente de nuestra diáspora? Más de 1 millón de personas contagiadas y va incrementándose, dice el presidente Biden, que la próxima semana será crítica para Estados Unidos. Y tenemos que ver este contexto de la pandemia, el cambio climático y la economía. O sea, la economía se maneja todo un sentido integral con la sociedad, una sociedad que parece ser en la República Dominicana falta de mucha información, mucho desafío de la juventud, empresarios que ven su economía, y no es malo que la vean, pero las normas de una sociedad las rige un Estado. Y cuando se impone la regla económica por encima del Estado, entonces tenemos una situación crítica con la pandemia. El presidente de la República anuncia a principios de este año que la economía creció en un 12%. Por supuesto, un presidente de la República que es empresario, creo que desde los pocos presidentes que hemos tenido empresarios en estos últimos, este ciclo de 30 años, y que tiene una visión de una sociedad desde el punto de vista empresarial, y con un equipo también que lo acompaña, que tiene un sentido más empresarial. Los gobiernos de América Latina están girando a centroizquierda, izquierda, pero ya no hay ideología política. Lo que hay es economía social, lo que hay es economía solidaria, que es lo que va a imponerse dentro del libre mercado que prácticamente fracasó.
y el presidente está navegando con un banco central que prácticamente se rige a más política del Poder Ejecutivo que de Banco Central. Los bancos centrales en América Latina prácticamente están dirigidos por un sector empresarial, como pasa en Estados Unidos, y eso no va a aclarar el señor Félix Díaz. En Estados Unidos, la Reserva Federal la dirigen los bancos, y aquí la guía también la tienen los bancos, los banqueros y los empresarios, que lo que representan tal vez no más del 10% de la población que tiene la economía en sus manos, lo que llamamos en economía la oligarquía que dirige la economía. Eso maneja el Banco Central. Por eso podemos ver una economía en República Dominicana, como dice el presidente, el licenciado Luis Abinader, que puede crecer en un 12%, 5, 7, 8, 10%, hasta 12%, pero eso no se va a las personas pobres que también pagan impuestos. Hoy vamos a tener al señor Félix Díaz, que nos va a hablar. La primera pregunta, que introduciendo a Félix Díaz, cuáles son las afectaciones que está generando este COVID a la economía dominicana. Teníamos una evaluación, pero creo que la perspectiva que hay que focalizar a la gente, educar, orientar a la gente, qué acontecerá este trimestre y todo lo que resta del año. Buenas noches, Félix. Buenas noches, señor Yanio. Buenas noches, amigos televidentes de Visión Real. Un placer compartir con ustedes. Bien, venimos del año 2021. Fue un año en términos económicos, después de estar en el ciclo del COVID. Fue un año en términos económicos de ciertos logros. Hay que reconocerlo, es lo lógico. Es decir, después que en el 2020 tuvimos un año, un periodo donde hubo grandes pérdidas, los efectos totales de la COVID-19, desde marzo del 2020 hasta junio del 2021, se estiman que esos efectos generaron pérdidas por 18.469 millones de dólares. Es decir, los efectos totales en el sector comercial, industrial, empresarial, cooperativo, el sector agrícola, el 80.3% se estima que fueron pérdidas y el 19.7% fueron gastos adicionales para hacer frente a la pandemia, es decir, gastos en medicamentos, en utensilios, en insumos, en ayudas sociales a la población que se le dispensaron, sobre todo a los que perdieron sus fuentes de trabajo, aquellos que no tenían ningún ingreso y que estaban recluidos en sus hogares. Todos recordamos aquellas ayudas que se le daban a los empleados de las empresas, para que, con tal de que los empresarios no los cesaran, es decir, que al retornar hubiese cupo para ellos. Entonces, eso fue una pérdida grande para nosotros, porque eso equivale casi alrededor del 85% del presupuesto de un año. El presupuesto nuestro en este momento anda alrededor de unos 19.000 millones de dólares. Y si hablamos de que los efectos del COVID fueron desde que comenzó en marzo del año 2020 hasta junio de ahora del 2021, 18.469 millones de dólares. El sector productivo, agropecuario, industria, turismo y comercio fue el más afectado, sobre todo el sector turismo, porque fue paralizado prácticamente en un 100%, es decir, los hoteles, las cadenas de franquicias, restaurantes, lugares de diversión, los entretenimientos, el ecoturismo, el taxi de turismo, el transporte colectivo turístico, fue un impacto enorme porque fue cerrado, y con ello el consumo que hacen los turistas, porque eso es parte del beneficio económico que derrama, porque cuando ellos adquieren están pagando impuestos, mueven el comercio, mueven la economía. Y le siguió el sector social, educación, cultura, economía solidaria y social, con un 23.3% de impacto económico que tuvo ese subsector. Y luego estuvieron en el sector de infraestructura, de sanidad, transporte, con un 2%, y medio ambiente con un 0.1%. El índice de pobreza del país a raíz de esto se incrementó de 21.0 en el año 2019, o sea, antes, en el periodo prepandémico, a un 23.4 en el 2021, mientras que el índice de pobreza extrema pasó de 2.7 a 3.5, así unos 277.000 trabajadores perdieron sus fuentes de trabajo. Bueno, Félix, indiscutiblemente los partidos políticos y todos dicen la deuda, y que estamos endeudados.
Vemos que Estados Unidos es el país de mayor endeudamiento, pero el presidente de la República dice que en el año 2021 se redujo 0.5% la deuda. Entonces, ¿cuál ha sido el comportamiento de la balanza de pago? O sea, que cómo estamos en esa reducción que dice el presidente, pero también en ese incremento de la deuda y esa tendencia de endeudamiento externo que lleva la República Dominicana, que también tendrá algún impacto en la tasa de cambio, o sea, mayor endeudamiento, menos exportación. Bueno, es un equilibrio. En los tipos de la tasa de interés, ya vemos que el Banco Central incrementó la tasa de interés a 4.5. En República Dominicana, la tasa cambiaria, la tasa de interés, la concentración de los préstamos en el sector financiero, específicamente en algunos sectores o rubros de la economía. ¿Qué impacto tenemos nosotros en esa balanza de pago? Bueno, la deuda externa e interna del sector público no financiero, o sea, del Estado Dominicano, a noviembre estaba en 47.600 millones de dólares, más la deuda del Banco Central, que anda alrededor de 12.500 millones de dólares. Estamos hablando de 60.000 millones de dólares es la deuda externa e interna del sector público, tanto financiero como no financiero, que tiene el Estado Dominicano. 60.000 millones. Eso viene siendo solamente la que es el sector público no financiero, equivale al 51.2 del PIB. Y si le sumamos la deuda del Banco Central, que ya que se arrastra de la crisis bancaria 2004-2005, estamos hablando de 60.000 millones de dólares. Eso puede equivaler a alrededor del 61% del PIB del país. Eso es un grave peligro para el país. Hemos sido beneficiados por la zafra de préstamos. Voy a utilizar un término muy vulgar, un término llano. Esta zafra frecuente de crédito semanales aprobado al vapor en el Congreso Nacional como medida de estabilidad, auspiciado por el sector económico, las élites económicas del país, buscando su beneficio, la estabilidad para ellos, vender más, ganar más y después ahuyentarse si la bomba explota. Es decir, un problema, un acto de irresponsabilidad de los sectores económicos del país, que para los que las leyes sirven si le benefician a ellos, la derogan si le perjudican en un santiamén. Es decir, para eso, de lo que ven como sello gomígrafo al Congreso Nacional. Y los responsables son los políticos, todos sin excepción, que han dejado llevar el país, la falta de autoridad, porque se entiende que los políticos representan a toda la sociedad y no a pequeños sectores, porque entonces eso es una democracia. Y eso es una democracia de élite exclusivamente. Eso es un grave peligro. La tasa de cambio, como decía, que cerró alrededor de 57-55, actualmente ya en esta primera semana de enero del 2022, hoy cerró a 57-62, que sí va a seguir incrementando porque parece que el Banco Central va a seguir recogiendo los dólares, es decir, emitiendo bonos en pesos dominicanos. Ya han visto los diarios, las publicaciones que salen, a 5 años los bonos para comprar dólares, lo han ido depositando. Esos dólares serán destinados a pago de deuda externa, porque el mismo presidente de la República anunció en el día de ayer que fueron pagados una suma considerable, pero esa suma, eso no es un logro. Esa suma lo que tiene que ver fueron con cuotas que estaban vencidas y préstamos vencidos y hay que pagarlo. Eso fue lo que se hizo. Se compraron alrededor de 3.000 millones de dólares. Esos 3.000 se pagaron, como yo le decía, 2.200 millones y 830 que se destinaron para depositarlo momentáneamente en las reservas del Banco Central, que están en este momento en la primera semana de enero. Hoy están en 13.034 millones de dólares. La tasa de interés interbancaria es de un 3.31, o sea, lo que se prestan entre un banco y otro para la liquidez, para fortalecer la liquidez cuando a uno le hace falta. Y la tasa activa de la banca múltiple en 9.93 y la tasa pasiva en 2.11. Está más o menos, se parece al promedio, pero con tendencia hacia el alza. Esa es la tendencia que lleva la tasa de cambio, hacia el alza, la tasa de interés hacia el alza, porque se están recogiendo los pesos, se están comprando dólares, y tú sabes que eso lo que hace es estimular, subir la tasa pasiva y la tasa activa, porque va a disminuir la liquidez. El país, como la mayoría de las naciones grandes del mundo y el propio Estados Unidos, está boyante de liquidez porque las inversiones han disminuido fuera de lo que es
el sector construcción, el sector hipotecario, bienes raíces, realty, que es el sector que más se movió en medio de la pandemia y en estos 2 últimos años, y el comercio, el resto de la economía, ha estado con dinero líquido bollante. En el caso de República Dominicana, los bancos tienen un sobrante de liquidez de más de un billón de pesos dominicanos. Eso es mucho dinero que no tiene salida, no tiene dinero que no tiene salida, y por eso las tasas todavía permanecen bajas, tanto la tasa pasiva sobre todo, porque los bancos, desde que se habló, las 2 subidas que ha tenido el Banco Central, que subió la tasa de política monetaria, ¿se recuerdan? De 3 a 3.50, luego de 3.50 a 4, y la overnight a 5. De una vez los bancos salieron corriendo a subir la de los préstamos, pero no la de las captaciones de los clientes, eso no la tocan. Es ese tipo de cosas que todavía nosotros padecemos, que no hay regulaciones como en Estados Unidos que lo fuerzan. Aquí hay que mover una cosa y mover la otra también. Ese es uno de los resultados que nosotros hemos tenido. Ya luego podemos ver más adelante, cuando hagamos una edición, podamos ver algunos gráficos que puedan ilustrar esto también, esta situación. Los activos del sistema financiero y de las cooperativas al 30 de noviembre del 2021 se situaron en 2.622 billones de pesos dominicanos. De ellos corresponden el 81% aproximadamente, que es el sistema bancario. Las cooperativas tienen alrededor de 225.000 millones de pesos. El sistema bancario tiene 2.139 billones. Las asociaciones tienen 211.000 millones. Los bancos de ahorro y crédito, 38.000 millones. Las corporaciones de crédito, 3.000. Y las entidades públicas, alrededor de 3.087 millones. En total, yo diría por eso, un logro evidente del avance del cooperativismo es colocarse en la segunda posición por encima del conjunto de las asociaciones de ahorro y préstamo, y ocupar el segundo espacio después del sistema bancario, que ejerce de manera monopólica con la anuencia de los grupos económicos que han impulsado esto y de las AFP, sus negocios particulares. Son de los resultados que tenemos. Los depósitos por provincia, por ejemplo, siguen siendo muy concentrados básicamente en 5 o 6 grandes provincias del país, sobre todo en el Distrito Nacional y Santo Domingo, que concentran el 84% de las captaciones de los depósitos en cuentas de ahorro y certificados, en cuentas corrientes. Santiago, que tiene una pequeña cantidad, si la comparan con el gran polo económico que es Santo Domingo, que tiene 80.000 millones. La Altagracia, o sea, Higüey, que tiene 44.000 millones de pesos en captación, y La Vega, que tiene 32.000 millones, tenía. Eso era en el 2020. Ya en el 2021, la provincia de Santiago se colocó en 81.000 millones de captaciones, la Altagracia en 56.000 y La Vega en 35.760 millones de pesos. La provincia de Duarte se colocó en 35.531, muy cerquitita de la provincia de La Vega, y luego sigue Puerto Plata, La Romana, San Cristóbal, la propia provincia de Espaillá, que está muy cerca de La Vega, y de Santiago tiene 21.071 millones en captaciones. Y la provincia, y en cuanto a canalización, o sea, por provincia, préstamos, Santo Domingo también sigue concentrando el gran volumen, pero si vemos, nosotros tenemos, en total tenían a septiembre de 2021, 1.719.000 millones de pesos en captación, y en préstamos nada más teníamos 1.086.000. Por eso que hay sobrante en este momento, al cierre del 2021, casi 1 billón de pesos, 1 billón de pesos. Entonces eso se sigue concentrando la canalización, o sea, los préstamos. Santo Domingo con 773.000 millones, es el Distrito Nacional. Santo Domingo, la provincia, con 72.000, Santiago con 82.000. Santiago, la provincia de Santiago tiene más cartera colocada que lo que capta. En contrario a La Vega, que tiene 35.720 millones en captación, y en préstamos nada más tiene 17.000, o sea que está como en un 40%. Está La Vega alrededor de un 40% de lo que capta. Es decir, que a La Vega le hace falta más inversión en industria, agroindustria, en empresas, generadores de empleo, en exportaciones, para generar empleo y mover la economía. El dinero líquido no va a producir. La provincia de Duarte tiene 15.242 millones, y así sucesivamente.
son los resultados de los cambios que hemos experimentado en la economía mundial. Bueno, Feli, con este nivel de sobreliquidez que acumula el sector financiero, las cooperativas, las asociaciones, en el 2022, entonces tenemos un arranque de una economía con sobreliquidez, pero sin proyecto al desarrollo real sostenible de los principales subsectores. O sea, cómo define el gobierno, el Banco Central, que acumula toda esta riqueza y todo el sector financiero, a sectores productivos para la sostenibilidad del país, porque vemos que todo está concentrado, Santo Domingo, Santiago, y sobre todo las inversiones que hace el turismo en la parte del este. El sistema cambiario, la tasa de interés, la inflación, la fuente de empleo, el turismo, ¿qué pasará el 2022? Entonces, tomando en cuenta esta cantidad de dinero de 1 billón, si hablamos del sector financiero acumulado, pero hablamos también de 1 billón de los sistemas de seguridad social. O sea, tenemos mucho dinero en República Dominicana y no se ve un desarrollo sostenible. ¿Cuáles serán los subsectores entonces para la mayor perspectiva del 2022 en la economía dominicana, teniendo este panorama como plantea el Estado Dominicano, el Poder Ejecutivo más que todo, una gran cantidad de riqueza? O sea, los ricos se han convertido en más ricos, o sea, los que dominan el sector económico dominicano, que no pasa del 10%, ha incrementado su riqueza, pero no hay una política de desarrollo sostenible. ¿Cuáles son esa perspectiva y especialmente esos subsectores para el crecimiento económico y sobre todo el desarrollo del empleo? Sí. Bueno, las perspectivas que tienen los trazadores, los decisores de políticas económicas del Estado es seguir estimulando la inversión extranjera en el país y del sector empresarial, en generación de energía, producción de agua, en grandes plazas comerciales, en el área turística, en zona franca, para productos terminados, para exportación, seguir incrementando las exportaciones en general en el país. Son las perspectivas que tienen para que sigamos generando empleo, la economía siga moviéndose, siga creciendo. Y obviamente está también en otro panorama, es la recuperación del turismo. Por eso hemos visto recientemente que fue inaugurada la Taino Bay, la terminal de cruceros en la provincia de Puerto Plata, un aspecto muy interesante. Está previsto la construcción y terminación de la carretera desde el cruce de San Juan Asua hacia Pedernales de manera directa, para concesionar parte de lo que no está de Bahía de las Águilas, las áreas que están fuera del Parque Nacional, que está allí, de Bahía de las Águilas, para inversiones en áreas turísticas, en proyectos turísticos, con todo lo que conlleva, no solo hotelería, cadenas de restaurantes, entretenimiento, transporte, y más los servicios de lavandería, gastronomía, etcétera. Entonces está también en Puerto Plata, que están previstos como polo número 2, el levantamiento de infraestructura turística, una nueva autopista. Está previsto también varias circunvalaciones en varios de los pueblos nuestros. Está previsto que el presupuesto anda alrededor de 1.100.000.000.000 de pesos. Este es lo que está previsto en el presupuesto del Estado Dominicano, y que de él se va a financiar alrededor de 289.000.000.000 de pesos, van a ser mediante empréstitos. O sea que esta centrífuga de financiamiento va a continuar, de búsqueda de más de financiamiento, más endeudamiento, y seguir pagando parte de lo que va venciendo, pero y seguir tomando la maquinaria de endeudamiento va más rápida que la que va reduciendo la deuda. Está previsto que la economía crezca en el 2022 5.5. Claro, estos pronósticos están establecidos antes de esta quinta ola de COVID, del Omicron y otras variedades que han aparecido, y de esta epidemia de influenza. Pero es un 5.5 que está previsto, así que es un poco parecido al crecimiento promedio que teníamos 2018-2019. Eso significa que el PIB nominal en millones sería, en el 2022, al cierre de 2022, se acercaría a 96.597 millones de dólares. La meta de inflación más o menos
es un 4 que tiene el Estado Dominicano, los decisores de políticas, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Banco Central. La tasa de cambio promedio se sitúe alrededor de 60.43 pesos por cada dólar. 60.40, o sea, 60 pesos con 43 centavos por cada dólar. Comenzando el 2022, en el periodo de las cabañuelas, ya hemos visto que la primera semana va a cerrar alrededor de 57.70, va a cerrar. O sea, parece que sí, que eso va a llegar rápido. Eso implicará en el 2022 una variación de 5.10, la variación, o sea, se va a dejar deslizar casi 3 pesos, se va a dejar deslizar. Eso es mucho, porque en promedio el peso se devalúa entre 1.50 y 1.55 pesos por cada dólar. Ese es el promedio en los últimos 15 años. O sea, después que logramos la estabilidad, después del 2005. Sin embargo, ustedes se recuerdan que en el 2020 hubo un deslizamiento durante que se llegó el dólar en un momento que llegó al 59.70 y luego logró que bajáramos casi al 56.50 a principios del 2021. Sin embargo, ustedes ven que al final se aceleró. Entonces, el crecimiento de la economía mundial está previsto que en el 2022 sea 4.30. Habrá que probablemente reevaluar esto cuando superemos la ola que tenemos de COVID actualmente, que es posible que se extienda hasta el 15 o el 20 de enero. Vamos a ver si estos pronósticos se pueden llevar a cabo, a la realidad, hacerlo pragmático. La economía de Estados Unidos está previsto que crezca 4.20, la economía de China 5.40 y la de América Latina 2.90. Eso significa que el pronóstico para República Dominicana es muy bueno porque supera el de todas las otras economías, tanto las que son de bloques económicos como la de los dos grandes bloques que son, o los tres grandes bloques que son los Estados Unidos, China y la Unión Europea y los países hermanos de América Latina. O sea, porque nosotros estamos previendo que sea 5.50 el crecimiento de la economía dominicana. Bueno, indiscutiblemente que el país está siendo visto por los organismos internacionales dentro de un nuevo esquema de la dinámica post-COVID y que no espera entonces como país al Estado dominicano ante esta nueva dinámica del año 2022 y continuando todo el proceso del crecimiento económico, que no espera al gobierno y a las cooperativas especialmente que tenemos este error de crecimiento en la economía social y solidaria. Las cooperativas, muy bien, Yanis, la pregunta. Eso mismo lo percibo yo, a veces ese temor. Todavía algunos hermanos cooperativistas siguen pensando con el bolsillito chiquito que usaban los abuelos para guardar los centavos. Y bueno, desde el punto de vista de la coherencia ética, eso está muy bien, pero que después que usted tiene más de 500 millones de pesos en activos, más de 1.000 o 2.000 millones, usted tiene que pensar ya como empresa. Ya usted no puede seguir pensando como el menudeo completamente y tiene que pensar en los grandes proyectos. El país tiene muchos desafíos en el que las cooperativas pueden trabajar bastante bien, que es en las viviendas sociales, porque una de las necesidades más sentidas que tiene y de cual se expresa la pobreza, el índice de pobreza en nuestro país, es que alrededor de 1 millón de familias, no de personas, no, de familias dominicanas, no tiene vivienda. Entonces eso significa que es un déficit de 1 millón de viviendas. Porque mucha gente lo que vive es acumulado 2 y 3 familias juntos en una misma casa de los padres, de los abuelos, de los tíos, de los suegros. O 2 o 3 familias en un patio donde cada quien busca un poco de madera, un poco de zinc y ahí se acuesta como puede, se acuesta en una alfombra, ese tipo de cosas. Uno la ha visto en los campos y en los barrios, o veo muy a menudo gente que trabaja en una finca y los propietarios le ofrecen que viva con su familia o en un almacencito o en un ranchito o una casita que tiene para el trabajo, pero eso no es de él. Si a él lo despiden o él tiene que salir o se enferma, él quedó en la inopia en las calles. Entonces hay que trabajar en esto, en los planes de viviendas sociales. El Estado Dominicano tiene un programa muy interesante para las familias más carenciadas, para que lo puedan pagar en cuotas de 800 pesos, hasta 1.500 pesos, hasta 4.500 pesos mensuales de cuota de préstamo.
a las instituciones, que vamos a decir que es algo que está al alcance hasta de una familia que sea taxista, un trabajador agrícola, un vendedor de un mercado público, un vendedor de la calle, una señora que sea estilista de un salón de belleza, una señora que vende empanadas en una esquina, el chofer de carro público, el chofer de camión, el operario de tractor y agrícola, el operario de camiones, el maestro constructor, el trabajador de la construcción. Así que son cuotas que la puede pagar. Vivienda estamos hablando de 400,000 pesos y que el Estado le hace un aporte del 25%, el 20 y el 25% de la primera partida y lo exonera de impuestos y ese tipo de cosas que son las viviendas sociales. Por ahí el cooperativismo tiene que trabajar más, hay que trabajar también en ver cómo en medio de la pandemia y ya también ponérsela más fácil a la gente porque es que la sociedad ha cambiado, incluso la forma de reunirse de la gente. Ustedes ven como nosotros nos estamos reuniendo ahora por este mecanismo, sí, reunidos, sin tener contacto físico, pero estamos vía virtual. Entonces, tal vez tenemos que pensar en lo que le queda más cerca a la gente, que son los colmados, las tiendas, las ferreterías del barrio, del campo, la farmacia, y tenerlo como un subagente de la cooperativa, así como lo tienen los bancos. Nosotros, las cooperativas también lo pueden tener, claro que estableciendo su norma, un protocolo elaborado, aprobado, sometido a prueba, eso, con un ensayo, un piloto, ¿verdad? Y aprender de esas experiencias operativas y tecnológicas y luego irlo adaptando, irlo esparciendo por nuestros campos y varios remotos. Y ya no hay que seguir con todas esas aperturas de sucursal y oficina que nos incrementan muchísimo los gastos. Pues nosotros podemos, con ciertas limitaciones, tener 4 o 5 productos por ahí operar, vamos a decir las cuentas de ahorro hasta un límite, diría yo, tal vez retirar hasta 5,000 pesos, depositar hasta 10,000, tomar solicitud de préstamo y entregarla por ahí mismo, reposición de libretas, pagar cuota de préstamo, pagar la energía eléctrica, el teléfono, el agua, el cable, en fin, esas cositas que se pueden hacer desde un subagente que represente a la cooperativa, ya sea la cooperativa Vega Real o a otra cooperativa hermana, pero tenemos que irnos hacia allá, porque esas son las tendencias. Nosotros estamos hablando de tecnología, pero entonces, si nosotros somos los primeros que nos vamos a resistir, ¿cómo le vamos a predicar al público entonces? Y eso lo pueden hacer las cooperativas y tienen encima ventajas y oportunidades. Yo pienso también que las cooperativas que ya tienen mucho volumen de recursos, tienen que participar también en el mediano negocio, y también participar acompañando a las medianas empresas, pequeñas y medianas empresas. Tal vez las corporaciones no, porque ese no es nuestro mercado. Eso solo dejamos a los bancos, se lo dejamos a los bancos. Que sigan ahí. De todas maneras, los bancos tienen que enfocarse un poco más. Yo pienso que las autoridades tienen que estimularlos porque cuando vemos la calidad de la cartera o los subsectores, vemos que en el 2021 el crecimiento que experimentó el sector bancario fue a los préstamos de consumo, sino a los préstamos productivos. Y cuando vemos cuáles fueron los préstamos de consumo, son para viajar, para gastos personales, para compra de carros personales. O sea, no es, y recuerden que en una economía lo que genera empleo y genera movilidad e impuestos es la generación de empleo, son las industrias que garantizan la generación de nuevos puestos de trabajo, que diversifican, que se amplían, que abren nuevas sucursales, que venden más para reposición de inventario. Es hacia allá que hay que enfocarse. Entonces, incluso eso le compete mucho al empresariado nuestro. Y a veces uno lo observa también un poco rezagado, uno lo ve. Ahora en Navidad, la última Navidad que tuvimos, lo vimos muy rezagado hasta en la publicidad, no tenían ofertas especiales, con muchísima mercancía pasada de moda, vieja. Al contrario, lo que hicieron fue incrementar. En ese festival que hubo de incremento, ellos también se metieron sin reponer mercancías modernas, sin reparar. Incluso a mí me tocó ir a tiendas tecnológicas en diciembre para el Black Friday. Y lo que me encontré fue cuestiones más obsoletas que las que yo tenía. Yo buscando cosas de innovación, pues yo no pude ver nada de innovación. Esas son de las cosas que nosotros seguimos viendo. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer? Seguir haciendo las compras entonces por Amazon, por las tiendas virtuales, tiene uno que seguir comprando. Entonces, es un desafío para los comerciantes y los empresarios locales. Bueno, Félix, indiscutiblemente que la familia de la República Dominicana, un porcentaje muy alto en la zona rural, y los productores agropecuarios tienen desafío, tienen un reto en el sistema alimentario dominicano, especialmente en la agropecuaria familiar, la familia dedicada a la agropecuaria.
cuál es horizonte, cuál es perspectiva le buscamos a la producción agrícola, porque sin el sistema alimentario, ¿cómo seguiremos alimentando a esta población que sigue creciendo? Mira, no sé si nos sentimos con la autoridad de poder dar recomendaciones al gobierno, porque de verdad que es preocupante. Está ocurriendo una situación muy delicada. Yo estuve en Constanza el pasado martes y conversaba con agricultores de allá. En un momento que recién pasaba la cosecha de repollo y la de papa habían pasado recientemente, y de zanahoria, para que son unas comunidades muy productivas. Y que la agricultura es todo en Constanza. De allí depende el comercio, la ferretería, las gasolineras, los colmados, dependen de la producción de alimentos. Entonces, Constanza le produce alimentos para todos nosotros los dominicanos, para exportar y generar divisas, para el turismo, porque ningún otro municipio prácticamente produce lo que ellos producen allí, esos vegetales y hortalizas y las flores. Entonces, uno ve que los diversos gobiernos no han comprendido, enfocado en ese espacio especial, así como yo veo a los productores de arroz, que es un alimento que para nosotros, sabe que es el cereal principal. Cada cultura tiene su propio cereal. Algunos tienen el pan, o sea, a través de la harina de trigo, otros tienen el centeno, otros tienen la avena, nosotros tenemos el arroz. Entonces, yo lo veo a veces como que si las autoridades no tienen enfoques especiales para los productores agropecuarios en general del país, porque la alimentación, por lo menos en medio de la pandemia, eso estuvo garantizado. Pero ¿cuál es el problema al que voy? Los insumos que se utilizan para el sector agropecuario, ya sean abonos orgánicos, fertilizantes, sean físicos o sean, sólidos o líquidos, que se emplean hoy día para toda la etapa de los diversos rubros alimenticios, incluyendo también los medicamentos para la ganadería, para la avicultura y la producción de cerdo. Eso se ha incrementado, pero inmensamente. Son productos todos importados, señores. Recuerden que aquí no se produce medicamentos. Eso se trae de Alemania, de España, de Argentina, Chile, México, Estados Unidos e Israel, que son los principales países a los que se le compran, laboratorios que están en esas naciones, y esos productos han incrementado pero inmensamente. Entonces, los productores agropecuarios en general, tanto los de carne, huevo, leche, como los de viandas, arroz, frijoles, habichuelas, etcétera, han estado pasando la decadencia. Se lo digo porque es un área en la que yo estoy muy vinculado por los tipos de trabajo que hago de evaluación de propiedades de inmuebles, sobre todo de grandes fincas, y es una situación sumamente complicada. Y en el caso, por ejemplo, de los productores de banano de la línea noroeste, que es el rubro más importante casi en esa región y en la provincia de Azua, la han pasado muy difícil porque la Unión Europea, que es a donde ellos colocan el banano de exportación, le bajó los precios, le aumentó los aranceles en un momento en que los insumos han subido. O sea, ellos tienen un choque de un incremento en los costos de producción y una disminución en los precios. Entonces necesitan que se le acompañe. Las autoridades tienen que actuar de inmediato con los productores agropecuarios. Yo digo porque son de los sectores más sufridos y más sacrificados. Producir alimentos es para soñadores, es para quiméricas, para personas que aman el campo de verdad, y hay que tratar de salvar esos sectores antes que fallezcan, porque sin eso las familias rurales lo que vienen es para las ciudades. La gente no se va a dejar morir. En Constanza, por ejemplo, y en Jarabacoa, está pasando el mismo fenómeno que en Jarabacoa, que mucha gente ha ido vendiendo sus predios y se ha ido a Santo Domingo y a Santiago, se ha ido, o fuera del país se ha ido, y entonces han ido foráneos a establecerse con los hábitos culturales y las costumbres de Santo Domingo y otras provincias, de Macorís, de La Vega, de Santiago, y son personas ajenas a Constanza, que ese fenómeno es lo que ha afectado muchísimo al hermano pueblo, al hermoso pueblo de Jarabacoa, que lo ha afectado inmensamente, y es que se ha llenado de personas que llegan con los hábitos que no son propios del jarabacoense. Entonces es un llamado, y ojalá que en el 2022 las autoridades tomen medidas, pero es urgente para ver que tienen que desarrollar planes que permitan que la actividad sea rentable y sea atractiva para los productores agropecuarios.
Bueno, Feli, indiscutiblemente que tenemos que mencionar una situación crítica a nivel mundial y a nivel de República Dominicana, que es la crisis climática y el panorama medioambiental. Sé que conocemos la buena intención del presidente de la República en esta materia, pero no hay un plan definido para enfrentar esta crisis climática que va a traer deterioro acelerado del clima y especialmente la degradación de los ecosistemas. Todavía no se siente una política de Estado a la regulación, a la sanción. Recientemente, en la Sierra de Bauruco, un ganadero con 6 vacas quemó 15,000 casi tareas 15 kilómetros 100 cuadrados. kilómetros cuadrados de terreno del parque, de la Sierra de Bauruco. Y así vemos los diferentes lugares. No hay un nivel de conciencia de política de Estado. Y viendo uno un país tan pequeño como Costa Rica, que el presidente anuncia de que la sostenibilidad ambiental es rentable, es atractiva para incrementar la riqueza incluso de su país. ¿Qué pasará ante esta crisis climática donde no tenemos todavía regulaciones estrictas con la situación minera, con la extracción de los materiales en los ríos, con la quema de bosque, con el corte de árboles? Ante una crisis climática donde el país firmó, dentro de 100 países, firmó un acuerdo para enfrentar esa situación. ¿Qué nos espera como país en este año 2022? La crisis climática se ha ido agravando. O sea, esto no es hacia el futuro, no, lo estamos viendo ahora mismo. El país está en medio de una sequía climática, aunque las temperaturas ya han sido un poco más agradables por la temporada en que estamos, pero tuvimos lloviznas, no tuvimos lluvias, tuvimos lloviznas. Ustedes ven que los ríos siguen estando con bajos caudales en periodo de estiaje, las presas están con bajos niveles de caudales, los agricultores tienen que irrigar, el ganado demanda agua, los acueductos demandan agua, es permanente. Sin agua no hay desarrollo, sin agua no hay desarrollo. Todo lo demás se puede ordenar o incluso desistir de determinadas actividades. Yo pienso que el país tiene que repensar el área minera, ya con los frentes que están abiertos, terminarlo, remediar esos pasivos ambientales, con todo el que ha sacado sus millones de dinero de allí, esas riquezas. Ya para los materiales de construcción hay que seguir trabajando tal vez con los lugares identificados, unos 30 lugares, para producir donde están las vetas y las canteras de producción de agregados, arenas, grava, granzote, para la construcción, porque la construcción no se puede detener, pero el agua debe ser la prioridad. En Constanza, las fuentes de agua están casi todas secuestradas. Todo lo que ha hecho todo el mundo es de manera como ahí es donde se ha desatado un individualismo inmenso. Si cada gran finquero lo que hace es que se va donde nace el arroyo, allá construye un reservorio, lo entuba, tan pronto sale el agua a flor de tierra, la entuba, la pone en un reservorio y de ahí la baja mediante por gravedad o por bombeo y la impulsa en terrenos de clase 6, 7 y 8, terrenos que deben estar bajo bosques. Muchos de esos terrenos que son terrenos de inclinaciones que ayer, el martes, cuando yo estuve en Constanza, yo veía 3 yuntas de bueyes arando y yo veía que cada hora había que darle un descanso a los bueyes, un descanso de 15 minutos, porque se cansaban de bastante, porque uno iba encima y otro debajo, porque, y yo preguntaba que si no se caían los bueyes, al propio arador, como broma se lo preguntaba, y dice, no, es que aquí hay que hacerlo, porque aquí no se puede con tractores, así de tan inclinado. Cuando llueve o cuando se irriga, usted sabe que la capa vegetal va para abajo, para la fuente de agua, a colmatar las fuentes de agua. Los manantiales están secuestrados. Hay comunidades, como en el caso de la mayoría de los arroyos de Tireo, un municipio bellísimo, diseñado por la naturaleza, pero se han tumbado todos los bosques para arar, cortar las tierras, tener la agricultura intensiva. Los terrenos se han ido empobreciendo, contaminando porque se les suministra una alta carga de agrotóxicos, no hay control de nada. Ese problema sigue también con la deforestación terrible y los incendios. Por allá, por la comunidad, en la carretera que va desde Constanza a Guayabal, hacia Paz de las Casas, es una carretera por donde los incendios han devorado, no los incendios solos, los incendios no llegan solos, los incendios lo han provocado ganaderos, grandes finqueros y traficantes de madera. Los agricultores que están allí siguen haciendo sus sembritas, pero no hay intervención del Estado. Las fuentes de agua todas se están secando en Constanza, todas se han ido secando. Entonces, por eso vemos que los caudales de los ríos aquí abajo en el valle y en las ciudades
llegan muertos, llegan con poca agua, no hay planes de remediación, no hay planes de ordenamiento. Estos son de las metas que tiene el Estado dominicano. Las élites económicas siguen por su cuenta, pretendiendo imponer sus prioridades económicas antes que los desafíos ambientales que tiene el país, como es la apreciación de las fuentes de agua, el tema del cambio climático con los cambios de temporadas de lluvias, de los parámetros de lluvia que nosotros teníamos tradicionales, su idea también de seguir invadiendo los parques nacionales con ganadería y a sacar minas y a establecer centros hoteleros también en las áreas protegidas. Le molestan las áreas protegidas, se viven burlando, desafiando que el país tenga demasiada superficie de áreas protegidas. Ese tipo de cosas tienen los medios de comunicación para indisponerse a la población, para idiotizar a la población también, con unos procesos de idiotización terribles que se lo han permitido los políticos también y los sectores de mayor relevancia de la nación se lo han permitido. Esos son desafíos que tiene el país, esos son desafíos y quienes tienen que tratar de poner esto en orden son las autoridades, En términos ambientales el país sigue muy mal, nosotros seguimos, la biodiversidad sigue disminuyéndose a un ritmo espantoso, la gente entiende que puede estar por su cuenta porque si el ministerio que está para eso, que es el Ministerio del Medio Ambiente, tolera, permite y cree que un certificado de autorización ya le da patente de coso a un ciudadano para tumbar, para cortar árboles, para traficar con madera y cubrirla con una lona rosada o anaranjada en la autopista, ya con eso es suficiente. Bueno, pues nos vamos a fastidiar. Es como pretender canalizar de los 10 ríos más grandes del país. No, canalizar es negociar con las arenas y agregadas. Los ríos hay que dejarlos quietos. Los ríos no tienen la culpa de que vayan deteriorados. Que en otros países se usa, porque nos vienen con ese San Benito que se ha hecho en Estados Unidos. No, que lo hagan ellos, le ganamos nosotros el mundo. Mejor que nosotros le ganemos al mundo y dejemos los ríos quietos. Eso es un desafío que nosotros tenemos en lo inmediato. Bueno, yo creo, Félix, que viendo este panorama de salud, de educación, de medio ambiente, de economía, que la economía y la ecología van de la mano, porque hay que entender que las dos tienen economía, ecología, y todo vamos de la mano para una sostenibilidad ambiental, social, económica. Indiscutiblemente, Félix, que seguimos teniendo muchos desafíos para organizar la sociedad. Por eso hemos visto que en los últimos 20 años se ha hecho tan difícil la aprobación de la ley de ordenamiento territorial, la ley de agua. Se aprobó recientemente el reglamento para los residuos sólidos, un problema serio, como vemos las cañadas, los arroyos, los ríos, cuando hay una llovizna, cómo se llenan de cantidad de desechos sólidos, plástico, basura, etcétera. Tenemos mucho desafío en la parte ambiental, que es la parte de la sobrevivencia del ser humano. Mensaje final, Félix, en este año 2022, ante estos desafíos que tenemos como ciudadanos primero, como familia, como sociedad, porque si no lo asumimos, ya vemos que el nivel incluso hasta de protesta, de protestar, exigir nuestros derechos, está como minimizado. No es por la pandemia, está como que hay una especie de arrinconamiento de la sociedad, y hemos dejado incluso hasta medios de comunicación que guían, y la sociedad misma no tiene ese liderazgo, esa nueva visión de una sociedad más equitativa, más de justicia social, con todo el crecimiento económico que hemos tenido. Mensaje final, Félix. Sí, mira, a la sociedad, mi mensaje está a la gente que luche por sus derechos, pero también que cumpla con sus deberes, que no deleguen en los políticos sus responsabilidades y sus deberes, ni en los periodistas ni en los comentaristas de los medios de comunicación, que sean actores de sus propios derechos y de sus deberes, sobre todo a los jóvenes. Nosotros estamos muy preocupados, los más adultos estamos muy preocupados. El trabajo es la base de la producción y el de desarrollo de una sociedad, de alcanzar la armonía, el disfrute de la vida, es el trabajo, el estudio, la superación. Cualquier otra cosa no tiene perspectiva. Cualquier otra cosa que hagan los jóvenes o los más adultos llevan a de perder. Lo mejor es el trabajo, la preparación, aceptar el cambio, la transformación, no rendirse. Las élites no tienen siempre la razón ni tienen tampoco el derecho siempre. La humanidad está en todos nosotros para vivir en un espíritu de solidaridad y de equidad, y si no desafiarlo, luchar, pero la lucha nadie nace con la lucha
en la costilla ni en el hombro, sino que es un deber de todos nosotros como ciudadanos. Eso es construcción de ciudadanía. Es decir, usted participar. Yo por eso decía, no solo luchar, sino participar también. Siempre habrá razones para luchar, para participar, para corregir y para mejorar la vida. Y en el 2022, yo pienso, aún a pesar de todo, de que hayamos comenzado el año con ciertas dificultades por la quinta ola, yo pienso que esto se va a superar. Es probable que nosotros tengamos que convivir con la problemática hasta que el virus sea vencido. Y a las personas, ojalá que vengan nuevas normas que obliguen a que todos los ciudadanos tengan que vacunarse. Gracias, Yanio, gracias, amigos televidentes, y espero que superemos este trance de manera pronta. Bueno, gracias, feliz día, a seguir vacunándose. Cooperativa Vega Real le invita a su centro de vacunación, también le invita a su centro de prueba PCR para ver esta problemática tan impactante que tenemos en la República Dominicana y el mundo, a usar la mascarilla, a mantener el distanciamiento social, distanciamiento, por supuesto, porque es muy contagioso este Omicron y entonces tenemos que preservar la familia. Vemos muchas familias ya impactadas, como ya decía Félix, los neumólogos, los infectólogos, las personas del servicio. Y entonces, ¿qué pasará con nuestro sistema de salud? A cuidarnos. Así que buenas noches, nos vemos la próxima semana en Visión Real COP. En Cooperativa Vega Real, la salud de nuestros colaboradores forma parte de nuestro protocolo para combatir esta epidemia del coronavirus que nos azota. Nuestro personal de limpieza es responsable de desinfectar todas las áreas de trabajo, asegurando su protección y la de los demás. Adoptemos forma de saludar, así como lo establece la Organización Mundial de la Salud. Evitar las agrupaciones de personas. Está prohibido compartir comidas y bebidas. Las tareas de trabajo y procesos laborales deben planificarse y mantenerse el distanciamiento al menos 2 metros de distancia. Usa mascarillas que llegue al puente de la nariz y la boca, que esté debajo de la barbilla, apretando los lazos, y al momento de retirarla, hazlo de atrás hacia adelante y desecharla de inmediato. Adoptemos estas medidas. Pronto saldremos de esto. Gracias por ser parte importante en el desarrollo de esta familia real, que es tu familia. Juntos resistiremos y venceremos. Es por eso que somos. Hemos alcanzado grandes logros en el crecimiento y la solidez, gracias a la confianza de nuestros socios, al esfuerzo de nuestros empleados y distritos cooperativos y a la cultura de transparencia ejecutiva y de eficiencia gerencial y administrativa de Vega Real. Nunca como hoy, Vega Real ha deseado con tanto fervor la salud y el bienestar de nuestros socios y de todas las familias del país. En estos afanosos días, la esperanza se posa en los labios de la gente, deseando la victoria de la cooperación y la generosidad contra la adversidad, para que volvamos a la alegría y al trabajo como éramos antes. Nuestra esperanza nos espera. En 1494, hace 526 años, que la belleza de su naturaleza hizo que Cristóbal Colón la bautizara como Vega Real. Fue un 8 de diciembre, en el mismo mes en que nació Jesús, nuestro Salvador, rebosante de ternura. La Navidad de Vega Real es una siembra de cooperación y solidaridad, de espigas de esperanzas que se prenden en los arbolitos de cada hogar del país. Como la promesa de una luz en la oscuridad que nos permita retornar sin temor al trabajo, al abrazo, a la sonrisa. Vega Real les desea a nuestro socio y a la familia del país salud, tranquilidad, bienestar en esta Navidad y en el nuevo año 2022. Cooperativa Vega Real, grande y confiable.